Hoy entonces tenemos al doctor Javier Brum del grupo de acústica ultrasonora, ¿no? Sí, de ultrasonora. Subsuelo. Es compañero acá del instituto y bueno, él nos contará de qué se trata esto. Bueno, gracias Ernesto. La idea de hoy es hablar un poquito de parte del trabajo que hacemos abajo en el laboratorio de la acústica ultrasonora, enfocado principalmente a las nuevas modalidades de imagenología basadas en el ultrasonido. No voy a hablar de la imagenología por ultrasonido pura, sino de nuevas metodologías que se apoyan en el ultrasonido. ¿Sí? Entonces, muchos de ustedes, de alguna forma, cuando les habla de ultrasonido, la primera imagen que se les viene a la cabeza seguramente sea la de una ecografía. ¿Sí? El ultrasonido es ampliamente utilizado en medicina hoy en día porque es de bajo costo, se puede poner, digamos, al lado del paciente y es inocuo, ¿sí? Comparado, por ejemplo, con la resonancia magnética nuclear o otro tipo de imagenología que no se puede estar, digamos, irradiando al paciente constantemente, o ya mismo los rayos X. Entonces, con ultrasonido, lo bueno que podemos es ver dentro del cuerpo humano, ¿sí? Y ver también, medir el movimiento de órganos. En este caso tenemos acá un corazón con las válvulas abriéndose y cerrándose. Y también podemos ver, por ejemplo, en este caso, flujo sanguíneo, ¿sí? Pero lo importante, lo que quiero resaltar, es que el ultrasonido, digamos, nos da información morfológica del cuerpo humano, ¿sí? En esta charla yo me voy a centrar en dos temas, va a estar dividida en dos grandes partes. Una primera parte que viene a complementar la información que obtenemos en la ecografía, que es la imagenología de las propiedades mecánicas, o sea, qué tan duro y qué tan blando es el tejido. Y en una segunda parte, que vamos a ver si llegamos, voy a ver cómo vengo de tiempo y cómo, digamos, están ustedes de aburridos, es la imagenología de flujo sanguíneo apoyado, digamos, en lo que son las técnicas Doppler, pero complementada con un nuevo tipo de enfoque, que es la imagenología ultrarrápida, y eso permite aumentar la sensibilidad de Doppler, y eso lo que permite es hacer imagenología de pequeños vasos sanguíneos, como pueden ser los capilares a nivel cerebral, y eso se está desarrollando en los últimos años una nueva modalidad de imagen que es el ultrasonido funcional. O sea, cómo nosotros, mediante ultrasonido, podemos evaluar la respuesta funcional de un órgano, en este caso el cerebro. ¿En respuesta a qué? En respuesta a estímulos externos. Y eso nos permite comprender un montón de cosas relacionadas al cerebro. Entonces, es a grandes rasgos. Y entonces vamos a centrarnos un poquito en lo que son la imagenología de las propiedades mecánicas del cuerpo humano, conocido comúnmente como elastografía. Entonces voy a dividir, digamos, esta primera parte en dos pequeñas subáreas, la elastografía activa y la elastografía pasiva. Y acá están, digamos, los nombres de las personas que han colaborado en los distintos trabajos que voy a ir mostrando. Nicolás Benech, él, digamos, fue la primera persona con la cual se trabajó en elastografía acá a nivel nacional. Pues durante su tesis de maestría, por el, digamos, 2003, 2004, por ahí, que empezó, defendió el doctorado en el 2009, así que por ahí. La dirigió Carlos Negreira. Y después tenemos también gente, Diana Budeli, Miguel Bernal, que es un colombiano, que ahora está trabajando para una empresa llamada Grasonix, que es la que nos vende los ecógrafos ultrarrápidos. Después hay gente del Instituto Angevin de Francia, con los cuales, digamos, nosotros tenemos un gran vínculo desde hace muchos años y nos apoyan en muchos temas, tanto en elastografía como en la parte de Doppler también nos apoyan mucho. Y en los últimos,
en los últimos 2 años, por suerte, se han sumado médicos del Departamento Clínico de Imagenología, con los cuales también estamos trabajando ya con elastografía a nivel clínico. Y bueno, y acá también, bueno, también está Tomás Garot, que es la parte de elastografía pasiva, y Stéphane Catherine también es un francés con el cual yo hice, que estuvo acá unos años y después yo hice el doctorado con él. Entonces hablamos, digamos, de que la ecografía nos daba información morfológica de cómo, o sea, de cómo es el tejido morfológicamente. Pero hay otra información que es muy importante, sobre todo a nivel médico y para el diagnóstico de enfermedades, que es la elasticidad del tejido. Y eso la ecografía no nos lo da, no nos dice qué tan elástico, qué tan duro, qué tan blando es un tejido. Y muchas enfermedades se manifiestan a temprana edad con cambios en las propiedades mecánicas y luego, digamos, desarrollan cambios en la morfología. O sea que ya cuando están, digamos, en edades medias o avanzadas, es que se puede hacer un diagnóstico por ecografía. Sin embargo, las propiedades mecánicas cambian drásticamente en edades tempranas. Y un poco la elastografía viene a tratar de evaluar eso, digamos. Tratar de ser un método de palpación remota. La palpación es una práctica milenaria en la medicina de cuando uno tiene una enfermedad o algo, lo primero que hace el médico, te voy a revisar y te palpa. Entonces la idea es justamente esa palpación del médico, que es subjetiva, que por ahí no es tan reproducible, tratar de estandarizarla y hacer algo que sea, digamos, un método de imagenología robusto y operador independiente y objetivo. Entonces la idea es eso. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar cuando nosotros queremos desarrollar un método de imagenología es cuál es la propiedad física que nosotros queremos medir y en este caso particular, ¿cuál es la propiedad física que medimos cuando palpamos? Bueno, la propiedad física que medimos cuando palpamos es el módulo de Young. O sea, ¿nosotros qué hacemos cuando palpamos? Nosotros cuando palpamos aplicamos una fuerza y de alguna forma medimos esa deformación. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice el módulo de Young. O sea, usted, qué tan blando, qué tan duro es un resorte, lo que hacen es apretamos el resorte y si nos cuesta a una misma fuerza deformarlo más o menos, es que el resorte es más duro o más blando. Esa es la idea. Entonces, el módulo de Young, si uno hace las cuentas, no voy a entrar en ese detalle, pero se puede, para un sólido infinito, miren las hipótesis, infinito, elástico, isotrópico, que quiere decir que no importa en la dirección que yo lo mire, es siempre igual, y homogéneo, el módulo de Young depende de dos constantes, solo de dos constantes, que son las constantes de la MEC, lambda y mu. Y tiene, digamos, esta expresión matemática. Lo importante es que nosotros estamos en tejidos blandos. Y en tejidos blandos, lambda es mucho mayor que mu. Mucho mayor quiere decir 3 órdenes de magnitud. ¿Sí? Entonces, bajo esa aproximación, que es súper válida para tejidos blandos, no así hueso, por ejemplo, o cartílago, que ya dejan de ser tejidos blandos, estoy hablando, por ejemplo, de hígado, músculo, ese tipo de tejidos, el módulo de Young es proporcional a esto, que es el módulo de corte, los shear modulus. Entonces, medir el módulo de Young es equivalente, y esto quiero que se lo guarden en la cabeza, a medir el módulo de shear. Entonces, la primera idea que surge como elastografía es lo que se conoce como la elastografía estática. Entonces, si yo tengo, digamos, de alguna forma un tejido blando, duro, blando, y yo le aplico una fuerza, y puedo medir esos desplazamientos, de alguna manera voy a tener una estimación de qué tan duro y qué tan blando es ese tejido. Entonces la idea era, digamos, sencilla. Entonces la idea fue, tomo mi sonda ultrasónica, con la cual yo hago la ecografía, y aprieto. Cuando aprieto, como vimos en la primera diapositiva, yo puedo de alguna forma medir esos desplazamientos.
por ultrasonido. O sea, el corazón se movía y yo puedo seguir ese movimiento. Y esa fue la idea. Entonces yo puedo medir, digamos, cuánto se deforma cada pedacito de ese tejido y así construir una imagen de deformación. Entonces voy a ver que a misma fuerza voy a tener distintas deformaciones del tejido y así construir una imagen. ¿Sí? Entonces, los desplazamientos, como ya les decía, los medimos por ultrasonido y estas, digamos, son las primeras imágenes que tenemos de la astografía estática de la década de 1990, esta que está acá, donde hay un fantoma, o sea, un gel de gelatina, que tiene las mismas propiedades elásticas y de impedancia que un tejido biológico. Entonces acá tenemos una especie de sándwich y acá tenemos la imagen ecográfica donde no sé si llegan a ver bien acá una banda como un poquito más blanca. Y lo que se le hizo, se aplicó una deformación controlada y se midió esa deformación y se hizo una imagen de deformaciones donde claramente salta la capa intermedia de ese tejido. Y acá, y obviamente, debido a la sencillez de esta técnica, se implementó rápidamente en los ecógrafos comerciales, donde acá tenemos el módulo, digamos, de la astografía estática en un ecógrafo marca Philips. ¿Sí? Este es un nódulo linfático, acá tenemos la imagen ecográfica, y acá vemos, digamos, que acá está el nódulo y cómo esto aparece en una zona más blanda, más dura que el resto del tejido. O sea, más dura, azul, ¿por qué? Porque se deforma menos. Si es más duro, se deforma menos. Entonces, esa es la idea. Sí. ¿Cuál es la diferencia de vuelta entre la imagen ecográfica y la imagen de... La imagen ecográfica es una imagen, digamos, uno tira ultrasonido al medio y recoge los ecos. Esos ecos básicamente van a depender del cambio de impedancia acústica al pasar de un medio al otro. Y ese cambio de impedancia acústica en este tipo de tejidos depende básicamente del cambio de densidad. O sea, lo que te está dando la imagen ecográfica es un mapa de cambio de densidad que no tiene nada que ver con la parte de propiedades mecánicas. Y de este otro lado lo que tenés es una imagen de deformaciones locales. O sea, por ultrasonido medís cuánto se deforma y así tenés esta imagen de deformación. Entonces estás diciendo que el tejido duro, bajo una misma fuerza, se va a deformar menos que un tejido blando. Esa es la idea. Entonces esto te ayuda, digamos, a ver sobre una imagen, después vamos a ver más adelante, que de dos cosas que morfológicamente son similares, desde el punto de vista médico no es lo mismo tener un nódulo duro que tener un nódulo blando con líquido adentro. Y eso a la ecografía es lo mismo, pero no desde el punto de vista mecánico. O sea, en la imagen de la derecha siempre lo estás apretando. En esta lo estás apretando y se superpone la imagen de las deformaciones con la imagen ecográfica para poder visualizar bien la correspondencia entre esta imagen y esta otra. Y la forma de medir esas deformaciones es por ultrasonido mismo. Claro. Sí. O sea, imagínense que tenés un eco, dos ecos, Claro. Vos apretás, esos ecos se desplazan, vos podés medir cuántos se midieron, cuántos se desplazaron y ahí a partir del desplazamiento podés calcular la información. ¿No? Ahora, esta técnica, si bien es muy sencilla, tiene sus limitaciones. La primera limitación es que es operador dependiente. La deformación que vos vas a inducir va a depender de cuánto aprietes la sonda. Y está demostrado que, digamos, distintos operadores aplican distintas fuerzas y por lo tanto hay gran variabilidad en los resultados. Y la segunda y más importante es que es una medida cualitativa del módulo de Young. ¿Por qué? Porque yo no conozco la fuerza a la cual estoy sometiendo el tejido. Yo solo mido deformaciones. Entonces no puedo invertir esta ecuación para calcular el módulo de Young de forma cuantitativa o absoluta. Es más, en tejidos inhomogéneos, como yo les acabo de mostrar, el mapa, la distribución de tensiones
es muy complicada y muy variable, por más que la tensión que yo le aplique arriba sea muy controlada y la mida perfectamente. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, la solución es justamente la elastografía dinámica basada en ondas de cizalla. Esa es la solución y es lo que voy a pasar a presentar ahora. Entonces, en el pasado, hasta 1980, el cuerpo humano, digamos, era considerado principalmente como un fluido, digamos. Entonces, la propagación de ondas en el cuerpo humano era como si se propagaran ondas en un fluido. Quiere decir ondas acústicas como el ultrasonido, con ondas, digamos, de compresión sensibles al parámetro lambda. Eso nos dio, digamos, la ecografía y también la elastografía estática. Ahora se sabe que en realidad el cuerpo humano no es un fluido, sino más bien es un sólido, y en el sólido soporta dos tipos de ondas principalmente. Soporta las ondas P, que nos dieron la ecografía, pero además hay otro tipo de ondas que son las ondas S, y que son sensibles al módulo de cizalla mu. ¿Se acuerdan? En la primera diapositiva yo les dije que el módulo de Young era proporcional al módulo de cizalla. Bueno, entonces la idea de la elastografía es, digamos, estudiar este tipo, o sea, utilizar este tipo de ondas para tener el módulo de cizalla mu. ¿Sí? Y acá tenemos una imagen elastográfica. En particular, el cuerpo humano, digamos, no es un sólido cualquiera como un metal o una madera, sino que es un tipo particular de sólido, que es un sólido blando, en el cual lambda es mucho mayor que mu. Entonces, quédense así en la cabeza. En la elastografía vamos a medir mu con onda de cizalla bajo esta hipótesis. Lambda es mucho mayor que mu, ¿qué quería decir de vuelta? Lambda mucho mayor que mu es lo que nos permite que el módulo de Young sea proporcional al módulo de cizalla. Y entre otras cosas tiene estas consecuencias que van a ser muy importantes a la hora de medir las ondas de cizalla. Tenemos una onda longitudinal en el cuerpo humano, onda longitudinal ultrasonido, cuya velocidad de propagación es proporcional a lambda y es del orden de los 1500 metros por segundo. ¿Sí? 1500 metros por segundo. La onda de cizalla, o shear wave, es una onda tipo transversal, cuya velocidad va del orden del 1 a 10 metros por segundo. Y esta velocidad, digamos, lo ven acá, está el módulo de cizalla. Entonces, si yo me acuerdo de las otras ecuaciones, básicamente lo que tengo que el módulo de Young es proporcional al cuadrado de la velocidad de propagación de esa onda de cizalla. Entonces, las técnicas de elastografía dinámica se reducen, todas buscan medir esto, la velocidad de propagación de las ondas de cizalla. ¿Sí? Y esta diferencia es la que nos va a permitir usar el ultrasonido para seguir unas ondas mucho más lentas. Uso una onda rápida con alta resolución espacial para seguir una onda lenta. ¿Sí? Entonces, y este es el principio. Eso es la base, digamos, de la elastografía por shear wave o por onda de cizalla. Y acá, digamos, yo lo puedo dividir en dos grandes grupos. Las técnicas de elastografía activas, en las cuales, digamos, usamos una fuente externa para generar las ondas de cizalla. Vamos a ver que podemos usar un vibrador mecánico o la presión de radiación de ultrasonido. Y después las técnicas de elastografía pasiva, que usan las ondas que naturalmente están presentes en el cuerpo humano, las ondas de cizalla, para hacer, digamos, un experimento de elastografía. Un poco, esto es un poco una especie de sismología del cuerpo humano. Tenemos microterremotos y usamos esas ondas para hacer una imagen de elastografía. En cuanto a las técnicas de elastografía activa, se puede resumir, a ver si esto corre. Ahí va. En este tenemos una fuente y esta es la onda de cizalla. Lo que ven ahí. Entonces, lo corro de vuelta.
Esto es un experimento de la astografía activa. Tenemos una fuente que va a ser el cachetazo, que impacta sobre el cuerpo humano y genera una onda que se propaga. Y esa onda es técnicamente, porque me están filmando, no es una onda de cizalla, es una onda de superficie, pero la velocidad de propagación es muy similar a la de la onda de cizalla. Entonces, esto está muestreado a 1 kHz. Entonces, la idea es, nosotros vamos a sustituir el cachetazo por una fuente de onda más controlada y la cámara la vamos a cambiar por el ultrasonido. ¿Sí? Entonces, la secuencia de un experimento de la astografía es: el tejido se deforma localmente generando una onda de cizalla. Para eso podemos utilizar un pequeño pistón con un parlante, o vamos a ver también que el ultrasonido a mediana potencia puede generar una fuerza local, la presión de radiación por transferencia de momento. Eso también se utiliza para generar las ondas de cizalla. Medimos la onda, la propagación de dicha onda, una cadencia de 5 kHz. Estas cadencias de imagenología se pueden alcanzar en parte porque estamos usando ultrasonido, que se mueve muy rápido, a 1500 metros por segundo. Y el último paso es resolver el problema inverso, o sea, tenemos que medir la velocidad de propagación de esa onda de cizalla. Entonces, como yo les decía, ¿cómo medimos la propagación de esas ondas de cizalla? Y bueno, usamos ultrasonido. Porque tenemos que en los sólidos blancos tenemos una gran diferencia de velocidad de propagación y utilizamos una onda rápida para seguir una onda lenta. Entonces, ¿cuál es el tiempo físico por el cual estamos limitados? Es por el tiempo que nos demora ir el ultrasonido a 1500 metros por segundo, recorrer 5 centímetros. O sea, son cadencias que van hasta el orden de los 20 kHz. Obviamente, después yo les voy a explicar un poquito que también tuvo que haber un avance en la tecnología para poder llegar a este tipo de cadencia de muestreo. Entonces, una de las primeras técnicas de la astografía que se introdujo acá, que fue la tesis de Stefan Catherine, que después fue mi director de doctorado, fue su tesis de doctorado dirigida por Matthias Fink en 1998, la cual, y después fue el tema de tesis de Nicolás Benech en su tesis de maestría, es muy sencillo: un vibrador mecánico, golpeamos el medio, tenemos un transductor ultrasónico y con este transductor ultrasónico registramos la onda que se propaga por acá, en esa línea, y lo que tenemos, entonces, utilizando este tipo se llama interferometría de Peckel, o sea, utilizando los difusores que están en el medio, podemos seguir el movimiento de la propagación de esa onda por ultrasonido, y tenemos este resultado donde tenemos distancia y tiempo. Esto es un sismograma, para lo que es una representación heredada de la sismología, donde acá lo que vemos es un pequeño pico, después una especie de pico que viaja para acá, y lo que podemos ver son ondas que van y vienen. La primera onda es la onda de compresión P, la que cuando yo golpeo genero necesariamente una onda longitudinal que se va a propagar a la velocidad del ultrasonido. Esa onda, al ser, digamos, de baja frecuencia, 50 Hz, 500 Hz es el rango de la astografía. El rango del ultrasonido en medicina es de los 3 MHz a los 12 MHz, para que tengan una idea. En el rango de frecuencias bajas, la respuesta del tejido favorece la propagación de las ondas cizalla, mientras que a altas frecuencias, la respuesta del tejido favorece la propagación de ondas longitudinales. ¿Sí? Entonces tenemos una rápida atenuación de la onda de compresión, y acá tenemos una onda de cizalla que se propaga mucho más lentamente. Y después, obviamente, como este medio es finito, tenemos ondas reflejadas que vienen. Entonces nosotros vamos a usar esta parte. En la astografía pasiva vamos a usar esta parte. Después les comentaré en su debido momento. Entonces la idea es, yo puedo medir acá, digamos,
delta Z sobre delta T y tener la velocidad de propagación. Es sencillo. Y este es el principio de funcionamiento del FibroScan. El FibroScan, desarrollado al principio en el laboratorio francés, después una startup, ahora se la compró una compañía asiática, es el siguiente. Tenemos acá un pequeño vibrador con el transductor en la punta, se coloca, digamos, entre las costillas y eso hace el experimento de la elastografía. Y acá tenemos este mismo sismograma donde tenemos la onda de cizalla, acá ya en una escala de colores y una onda de compresión. Y se usa para medir la rigidez hepática, en particular para diagnóstico de cirrosis nivel F3 a F4. ¿Sí? Esta técnica hoy en día está sustituyendo la biopsia hepática. Y les menciono esto porque acá en Uruguay hoy en día hay dos equipos de estos, uno en la Española y otro en el Hospital Militar en conjunto con el Pasteur, gracias, digamos, a un proyecto ANO. Ahora, esta es la parte clínica. Nosotros en el laboratorio también hemos utilizado esta técnica para distintas aplicaciones y hemos, digamos, realizado nuestros aportes. La hemos aplicado para, obviamente, como buen uruguayo que somos, para la medida de la terneza en carne y tratar de estandarizar un método, digamos, de control de calidad. Se empezó por esta técnica, no sé si la charla de Gustavo habló algo de... No, muy poco. Hoy en día Nicolás patentó el método de elastografía por onda de superficie, que seguramente Gustavo haya hablado, Sí. para el control de calidad de la industria cárnica. También lo usamos para el seguimiento del proceso de maduración en quesos y también usamos para poder estimar la elasticidad en función de la temperatura, la cual, sobre todo pensando en tratamientos de ablación de tejidos en los cuales uno quema tejido para matar, por ejemplo, células o zonas que están afectadas por un tumor. Y por último, yo durante mi tesis de doctorado trabajé en aplicar esto para medir elasticidad de pequeñas capas de tejido, como puede ser, por ejemplo, la piel o, por ejemplo, o arterias o zonas en las cuales uno ya no estamos, digamos, en el medio infinito. Entonces, te voy a contar brevemente estos trabajos. Acá la idea era medir, tenía una resistencia, ir a calentar localmente el tejido y generar una especie, digamos, de lesión térmica, pensando en los tratamientos de ablación de tejido para destrucción de tumores. Entonces acá lo que estamos monitoreando es el módulo, por ejemplo, el módulo de cizalla, en función de la temperatura, en muestras de carne, digamos, y hay, digamos, tres zonas bien diferenciadas. La primera zona, como una especie de ablandamiento, y después hay un aumento fuerte, que es básicamente cuando se está cocinando la carne, y después se vuelve una zona 3, donde ya está cocida y es irreversible. Después, cuando uno está, digamos, en esta zona, digamos, el proceso es reversible, o sea, calienta, pero después se enfría y no hay daño en el tejido. Si uno pasa ese umbral, digamos, el tejido se empieza a cocinar y se empieza a destruir, digamos, hasta que se llega a la cocción. Entonces, con elastografía uno podría, digamos, de alguna forma monitorear eso, digamos, cuánto cocinamos la carne, y después también podemos decir dónde la cocinamos. Este es, digamos, el cambio en el módulo, y acá está donde se hizo la medida, y vemos, digamos, que la distancia coincide. Entonces, no solo podemos decir cuándo estamos cocinando, sino dónde estamos cocinando. Y eso es importante, porque cuando uno hace tratamiento de ablación de tejidos y quema donde no debe quemar, puede, digamos, puede ser riesgoso para el paciente. Esto es
Y en cuanto, digamos, a la segunda aplicación, en la ecografía de tejidos delgados, la idea fue justamente aplicar este tipo de herramienta a ver si era posible medir pequeñas capas de tejido pensando en, por ejemplo, piel o arterias, sobre todo, digamos, en enfermedades que también modifican la elasticidad, como también puede ser el Alzheimer en piel o la arteriosclerosis en vasos sanguíneos. Entonces el experimento era, hicimos un fantón o varios fantomas así de estructura tipo sándwich y golpeábamos abajo y veíamos qué pasaba cuando la onda atravesaba esa capa. Entonces hicimos, este es el experimento, en escala de colores tenemos la onda, digamos, longitudinal, la onda de cizalla, perdón, este es el experimento, y también hicimos simulación para ver que todo ande de manera razonablemente bien. Entonces lo que hicimos fue tratar de agarrar la onda acá antes de que rebotara, antes de que pasara al otro medio y rebotara. Cuando rebota, vamos a ver ahora en unas par de diapositivas que se genera lo que es una guía de onda y la velocidad ya no está directamente relacionada a la elasticidad del tejido. Entonces lo que vimos, digamos, fue estos en simulación, hicimos distintos tipos de simulaciones correspondientes a los distintos tipos de experimentos, con distintas velocidades, distintos espesores, y lo que vemos es que efectivamente si uno agarra esa onda antes que rebote, podemos estimar correctamente la elasticidad y no hay un efecto dispersivo. ¿Sí? O sea, la velocidad que yo mido no va a depender fuertemente de la frecuencia a la cual yo excito esa onda. ¿Sí? Entonces, no observamos dispersión y los valores, digamos, corresponden correctamente con los que habíamos medido, digamos, por simulación, y además, obviamente, cuando hicimos el gel de 3 estructuras, a la capa, con el gel que hicimos, la capa del medio, hicimos una muestra grande para poder medir en una muestra que cumpla las hipótesis de que sea infinita y encontramos una buena correspondencia. Estos son, digamos, los valores que encontramos en simulación, estos son los valores que encontramos en el experimento, valores promedio a lo largo de la frecuencia, y vemos que coinciden bastante bien con los valores que habíamos puesto tanto en la simulación como en el experimento. Entonces, el experimento y la simulación validan de alguna forma el uso de la elastografía para pequeñas capas de tejido. Ahora, esta, si bien se ha logrado avanzar mucho y se ha llegado a la aplicación clínica con este tipo de herramientas, tiene una gran desventaja, que es lo que no le gusta, digamos, a los radiólogos, que no tenés una imagen. No hay una imagen con la cual uno se puede apoyar y ver, te da un valor, uno va a te da un valor, pero no tenés una imagen que te permita evaluar ni dónde tomaste la medida, ni, por ejemplo, guiar distintos tipos de tratamiento. Entonces, se ha tratado, y aparte hay un problema principal, es que uno tiene que usar un montaje distinto al que usan los médicos. Entonces, tiene un equipo para esto y un equipo para hacer ecografía. Son estudios diferentes. Entonces, se ha tratado de migrar hacia un tipo de herramienta que sea, digamos, todo en un mismo equipo. Y ahí es donde surge la idea de la elastografía por presión de radiación. Entonces, lo único que necesitamos es una fuente de onda de cizalla. Entonces, la idea es la siguiente. Yo con un ultrasonido puedo hacer imágenes a baja intensidad como en ecografía. Puedo quemar tejido si estoy, digamos, a una alta intensidad. Y en una intensidad intermedia puedo generar lo que se conoce como fuerza por presión de radiación. O sea, focalizo ultrasonido y por transferencia de momento genero una pequeña fuerza local en el tejido. Cuando esa fuerza cesa, el tejido vuelve a su posición original y genera una onda de cizalla que se propaga paralelo, digamos, a la zona. Entonces focalizamos, ultrasonido, generamos una fuerza que luego va a generar una onda que se propaga. Es como dar un golpecito a distancia.
tengo el tejido, ¡pic!, doy un golpecito y eso me genera una onda. La idea es, primero se utilizó solo una focalización, pero después se dieron cuenta que podían mover, porque esto, digamos, se controla electrónicamente, uno puede focalizar a distintas profundidades moviendo el foco electrónicamente, digamos, por software, y podemos focalizar a distintas profundidades y generar un frente de onda de cizalla mucho más amplio, más grande, con mucho mejor relación señal sobre ruido, que nos permite, en definitiva, hacer imágenes más grandes y de mejor calidad. Entonces, movemos el foco a una velocidad mayor que la de la onda de cizalla. Se puede mover, y eso lo que genera es un cono de Mach. O sea, los aviones supersónicos, cuando rompen la barrera de sonido, no sé si alguna vez vieron una foto, que hay humo atrás y se abre. Bueno, esto es lo mismo en el cuerpo humano. ¿Sí? Y acá tenemos una onda, y acá tienen, digamos, el principio de Huygens en acción. O sea, la onda es la superposición de pequeñas ondas efímeras. ¿Sí? Y este es el principio de la técnica que se conoce por el nombre de Supersonic Shear Imaging. ¿Sí? Generamos con la misma sonda ultrasonora un foco extendido que me va a generar una onda de cizalla, y después que genero esto paso a una modalidad de ultra fast imaging, o sea, tiro imágenes rápidamente a una cadencia de hasta 30.000 frames por segundo para seguir la propagación de esa onda. Y esto es este virtud. Tengo la onda de cizalla que se propaga. Van a ver el cono y la onda que se propaga. Y acá van a ver que pasa algo raro, porque acá hay una inclusión. Entonces el frente se acelera al pasar por una inclusión más dura. ¿Por qué? Porque cuanto más duro, más rápido va la onda de cizalla. Entonces, midiendo la velocidad localmente, píxel a píxel, mido. Agarro acá, tengo la onda, agarro una posición después, miro acá, veo cuánto demoró la onda en viajar de un lado a otro y calculo la velocidad. ¿Sí? Entonces, esta es la imagen resultante, tenemos la exclusión y podemos visualizar perfectamente la elasticidad del tejido. Y acá, digamos, está lo que yo les comentaba hace un rato. Acá abajo tenemos, digamos, las imágenes ecográficas, donde tenemos un nódulo de morfología muy similar. Sin embargo, este tiene la misma elasticidad que el tejido alrededor, y este tiene una elasticidad mucho más dura. ¿Cuál es la diferencia entre que uno es maligno y otro es benigno? Entonces, para este tipo de cosas sirve la vectografía. Esto es en seno, digamos, y en particular mejora la diferenciación entre la caracterización, la escala del tipo de lesiones BIRADS 3 y 4A. BIRADS 3 está bien, BIRADS 4A ya está embromado. O sea, es un punto de corte fuerte, con altísima reproductibilidad. Y entonces, hay muchas de estas técnicas, digamos, que ya están implementadas en ecógrafos comerciales. Acá es un breve resumen, digamos. El strain imaging o la elastografía estática, que es la más sencilla, la tenemos en Hitachi, Philips, Toshiba, un montón de ecógrafos. Acá, digamos, hay un híbrido, o sea, entre lo que es la elastografía estática y la presión de radiación, que la idea era justamente independizarse del operario que aprieta el tejido, y usaban la presión de radiación como una especie de, como dice el nombre, virtual touch. Tocaban y después medían cómo el tejido volvía a su posición original. Entonces eso decía, si vuelve rápido, o sea, en realidad, qué tanto se desplazaba el tejido para una misma fuerza de radiación. Entonces, si se desplaza poco, es duro; si se desplaza mucho, es blando. Y después medían el tiempo de recuperación. Y eso, de alguna forma, está relacionado a la viscosidad del tejido. Si el tejido es elástico, yo lo toco, paro la fuerza,
el instante que paro la fuerza, ¡pam!, el tejido vuelve inmediatamente a su posición original. Si en cambio hay un tiempo en el cual este tejido demora en volver, eso puede estar asociado al cosito. Y después están las técnicas shear wave, puramente, la elastografía 1D, es decir, su modo fibroscan, y después todos, digamos, están migrando hacia la 2D shear wave, que es básicamente el principio del supersonic shear image. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? Si ustedes dicen, bueno, si ya está todo hecho, están los equipos, todos miden, sirven, lo están aplicando en la clínica. ¿Dónde entra el trabajo del físico, digamos? Y bueno, justamente es lo que son las hipótesis de trabajo. Acuérdense que era sólido infinito, elástico, isotrópico e homogéneo. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el sólido deja de ser infinito? En el caso del sólido infinito, deja de ser infinito, les podemos contar un montón de explicaciones en las cuales el sólido no puede ser infinito. Los vasos sanguíneos, al lugar de formación de placa en su temprana edad, formación de placa principal responsable de los accidentes cerebrovasculares. Cambia su elasticidad previo a la formación de la placa. Córnea o piel, enfermedades como el Alzheimer, que también generan un cambio de piel, enfermedades neurodegenerativas o cánceres de piel, melanoma. ¿Sí? Entonces, nosotros trabajamos, en particular yo trabajé mucho en lo que es esa área y complementando el trabajo que les había mostrado de la elastografía 1D, trabajé también con esta técnica en el caso de pequeñas de placas. En este caso, el problema es que la onda, cuando se propaga así, ve que el medio se termina, entonces la onda se propaga, se choca contra la pared, vuelve, choca y genera lo que se conoce como una onda guiada, el mismo efecto que tiene, por ejemplo, en la fibra óptica, ¿sí? Guías de onda. Y el problema de la guía de onda es que la velocidad que uno mide no siempre está relacionada con la velocidad que mediría en un medio infinito. Y es ahí donde está el problema. O sea, yo midiendo la velocidad de esa onda guiada, no la puedo relacionar directamente con el módulo de guiado. Entonces, este es el experimento. No sé por qué se me fue. Y, digamos, ahí tengo la propagación de la onda. Las altas frecuencias viajan más rápido. Acá tengo la capa, esto viaja más rápido, y acá tengo la onda fuera de la capa. Entonces, ¿cómo tengo que proceder? Bueno, elijo una profundidad, miro la propagación a esa profundidad, y lo que observo es lo siguiente: que la velocidad, primero, empieza a depender de la frecuencia, y esta sería la velocidad de la onda shear si esta capa fuera infinita. O sea, en el caso 5.6. Si yo me paro, por ejemplo, a 700, voy a medir una velocidad mucho menor. Quiere decir que estoy subestimando esa velocidad de la onda shear. ¿Y eso por qué? Porque esta onda se propaga como una onda guiada, en particular como una especie de modo de LAMP a cero, un modo particular. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para, a partir de estos datos, encontrar esto? Sin conocerlo, obviamente. Entonces, lo que se necesita es un modelo de propagación de esa onda en este tipo de tejido, o en este tipo de configuración. Y es ahí donde entra el trabajo nuestro, en plantear ese modelo. No voy a entrar mucho en detalles, pero simplemente para que te lleven una idea, la idea es, planteo las condiciones de contorno acá, hago ciertas suposiciones y llega un modelo que me relaciona, digamos, una matriz que depende de las constantes del medio y de la geometría que yo tengo, con, digamos, unas ciertas amplitudes de estas onditas que están por acá. Entonces, para tener, digamos, yo tengo que tener soluciones no triviales de este vector de A, que son estas ondas que andan por acá, tengo que resolver este determinante y eso me va a dar la relación de dispersión teórica. O sea, C en función de la frecuencia
y esa relación depende de estos parámetros que están acá, de las velocidades, tanto longitudinal como de shear de mi capa, de la longitudinal y shear de dónde está esa capa y del espesor de esa capa. Entonces esos son los inputs al modelo, y yo lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a tener mis datos y voy a tratar de ajustar esos parámetros, o sea, voy a asumir algunos parámetros dados. Por ejemplo, los del tejido de afuera los puedo medir porque no hay propagación guiada de onda, y voy a tratar de ajustar ese modelo, el CT, a partir del ajuste de ese modelo. Entonces, estos son los resultados, estos son mis datos para los distintos tipos de fantomas que hice, y este es el, digamos, el modelo teórico para cada una de estas configuraciones. Y lo que tenemos es que, de vuelta, las velocidades que saco del ajuste coinciden bastante bien con las velocidades que yo medí previamente. Entonces, este es el tipo de análisis que hay que hacer cuando uno va levantando las hipótesis. Y ahora, otra aplicación en la cual yo trabajé, que es bastante embromada, no es sólido infinito, ya no es sólido elástico, ya tengo viscoelasticidad, y no es isotrópico. Este es el que yo trabajé durante mi postdoctorado en el Instituto de Angevin, en la medida de elasticidad del tendón de Aquiles. Entonces tenemos el tendón de Aquiles, hicimos medidas en varios sujetos, con la sonda puesta paralela y perpendicular al tendón. El tendón tiene fibras, no sé si como los músculos también, que, digamos, dan una dirección preferencial al tejido. Tengo fibras, no es lo mismo mirar el tendón así, que tengo las fibras así, que mirarlo en la dirección perpendicular, que es esta que está acá. Entonces, ahí tenemos el tendón de Aquiles, espesor pequeño, 4 milímetros, y esta es la otra dirección. Entonces, acá tenemos, digamos, la propagación de la onda shear en el tendón, y acá en la otra dirección. Quiero que vean que acá se atenúa rápidamente y no llega casi que al otro borde. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Tomamos los datos, porque nosotros nos apoyamos en la realidad, tomamos los datos y medimos y vimos que en ambos casos había dispersión. De alguna forma nos lo suponíamos porque el tendón es extremadamente duro en comparación con los músculos y tiene una dimensión muy fina. Entonces ahora la pregunta que nos hacemos es, bueno, sabemos que pasa esto. Ahora, ¿cómo yo a partir de esto puedo medir la elasticidad del tendón, que es lo que yo quiero? Y bueno, necesito un modelo. Lo único que el modelo ahora es más complicado porque voy a tener fibras, necesito tener en cuenta esas fibras, entonces es un modelo anisotrópico, ya no dependo de lambda y mu, dependo de un montón de otras constantes que andan por ahí bollando, y la idea, en particular dependo de C11, C13, C33, C65 y C66. La propagación de onda guiada es mucho más complicada, va a depender también de las direcciones, porque no es lo mismo paralelo que perpendicular a la fibra, y, digamos, desarrollamos este modelo adaptado, digamos, al caso particular de un sólido blando, y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Este es el ajuste del modelo, y esta es la curva de dispersión. ¿Sí? Tuvimos esto, y los resultados son coherentes con la literatura. Ahora, en el otro caso, en el caso perpendicular a las fibras, obtuvimos estas curvas. Y como está, vamos a usar el mismo modelo para ajustar esos datos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y, yo qué sé, a ojo de buen cubero, algunas marchan, más o menos, y hay otras que no. ¿Qué hacemos con esto? Lo borramos y no lo mostramos en el artículo y ya está. No, hay algo que se nos está escapando, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se nos está escapando?
se nos está escapando que capaz que el tejido no es elástico puro, sino que es viscoelástico. Entonces, si nosotros incluimos la viscoelasticidad, acá asumiendo un modelo de Boyd, que es el más sencillo que se nos puede ocurrir y que ya fue utilizado en otros tejidos, lo que logramos es, de alguna forma, corregir esta, queda más o menos, pero se mejora un poco la cosa. Ahora la pregunta es, ¿por qué en una dirección es viscoelástico y en la otra no? ¿Por qué? Y el problema es que, no es un problema, es una ventaja en realidad, de los tejidos que son muy finos o cuya longitud de onda, o muy duros, cuya longitud de onda es mucho más grande que el espesor del tejido. O sea, este fenómeno ya se había observado en capas muy finas, y es que si la onda es fuertemente guiada, es decir, que esto es muy fino comparado a la longitud de onda, lo que obtenemos es lo siguiente. Nosotros calculamos el modelo teórico y lo que hicimos fue medir las curvas de dispersión y medir, digamos, la atenuación, o sea, cuánto decrece la amplitud en función, digamos, de la distancia. Entonces, vemos que en este caso, no importa cuánto valga la viscosidad, siempre va a ser igual. Y en este otro caso, en el perpendicular, no cambia. Y esto es, digamos, debido al propio modelo, que quedan desacopladas. En una dirección queda desacoplada la viscosidad porque el efecto de guía es muy fuerte y en la otra dirección no lo es tanto. Entonces, la viscosidad quedan desacopladas, y no es que el modelo esté mal, simplemente que si yo quiero tener la viscosidad, en este caso tengo que medir la atenuación, y eso nos lleva a la siguiente, a la siguiente diapositiva. Entonces, este trabajo lo usamos para medir cuánto vale la elasticidad en función, digamos, también del ángulo del tendón, y lo comparamos con el módulo comercial, y vemos, digamos, tuvimos que hay una buena correlación, o sea que si bien el módulo comercial subestima, se puede encontrar una corrección fácilmente a lo que mide el módulo comercial. Y el último trabajo es tratar de medir la viscoelasticidad. Vimos que la viscosidad se manifestaba en la curva de dispersión. Entonces, pero para poder medir la viscosidad a partir de la curva de dispersión, necesitamos un modelo. Entonces la pregunta es, ¿podemos medir la viscosidad sin necesidad de modelo? Sí, podemos medirla a partir del módulo de ganancia y el módulo de pérdida de un tejido. Esto es básicamente la elasticidad, y esto básicamente tiene que ver con la viscosidad, pero esto es independiente del modelo reológico que uno utiliza. Y esto está relacionado con la velocidad y la atenuación. O sea, yo para medir la viscosidad necesito medir la atenuación. La atenuación quiere decir que yo tengo que ver cómo decae la amplitud de la onda. El problema es que en la presión de radiación, la onda que generamos es un cono. Entonces, hay pérdida de amplitud por difracción. O sea, la onda, el frente de onda se va expandiendo, y si yo miro en una línea, puede ser que el decaimiento que yo estoy viendo no es debido a que el tejido esté absorbiendo energía, sino porque la energía cada vez se va distribuyendo en un círculo más grande. Entonces nosotros, en particular Eliana, durante su tesis de doctorado, en la cual yo también estuve participando, propuso modelar esto como un cilindro y incluir este tipo de corrección para tratar de calcular la atenuación. Entonces lo hicimos con una onda plana en la cual no hay difracción, y vimos que si era válida ese tipo de aproximación. Y acá tenemos SSI, la onda plana, cómo decae, digamos, la amplitud en función de la distancia, y así corregimos con ese factor geométrico. Y entonces, no sé cómo voy el tiempo, lo que pudimos hacer son, digamos, imágenes de viscoelasticidad. Por último, en lo que es la aplicación clínica de la elastografía, lo que tenemos es
actualmente una colaboración con el Departamento Clínico de Imagenología y la aplicación de la astografía Shearwave en hígado. Estamos haciendo, el equipo llegó a principios del año pasado y estamos haciendo los primeros ensayos en pacientes sanos para, digamos, obtener también una curva de conocimiento, y nosotros los estamos asesorando en estos temas. En cuanto a la elastografía pasiva, digamos, la idea es usar las ondas que están en el cuerpo humano para generar un experimento de elastografía, y se apoya, esto surgió en el 2007 con la avenida Estefan Catherine, y la idea es, digamos, usar el retorno temporal de ondas, que la idea es una técnica muy utilizada en acústica para focalizar ondas de vuelta o localizar fuentes o focalizar ondas ultrasónicas. Lo único que nosotros lo hicimos fue aplicarlo a la sonda de cizalla. Entonces el experimento es el siguiente: tenemos, damos un golpe al medio, esa onda de alguna forma va a viajar por acá y va a rebotar por todos lados, y nosotros vamos a estar registrando ese campo de onda. Entonces tenemos un sismograma. Nosotros en el elastografía 1D nos ocupábamos de esta primera parte. Ahora vamos a usar toda la señal, todos los rebotes que vienen después, porque esos traen información, y la información que traen nos va a permitir focalizar esa onda de vuelta, digamos, o focalizar en realidad sobre la fuente. Es un poco complicado y es un poco, digamos, abstracto, pero la idea es que yo, digamos, tomo una señal correspondiente a una determinada profundidad, la invierto y la reenvío al medio. Entonces esa onda de alguna forma va a ser el camino inverso. O sea, si esta onda rebotó por todos lados y yo la registré acá,